Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 12. Lleva como título: Hablaron con valor, gracias a la autoridad de Jehová. Pablo y Bernabé demuestran humildad, perseverancia y valor. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 28. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 14 al 20. Comencemos con el estudio. Esta semana, continuamos dentro del segundo subtema titulado: Se les predica para que se vuelvan al Dios vivo. Este subtema está basado en Hechos capítulo 14 versículos del 8 al 19. Escuchamos estos versículos y dicen así. En Listra había un hombre sentado que tenía los pies lisiados. Como había nacido así, nunca había andado. Él estaba escuchando hablar a Pablo. Entonces Pablo lo miró fijamente y como vio que tenía fe para ser curado, le dijo con voz fuerte: Ponte de pie. Y el hombre se levantó de un salto y empezó a andar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, ellos gritaron en la lengua licaónica: Los dioses han tomado forma humana y han bajado a donde nosotros. Así que se pusieron a llamar Zeus a Bernabé, pero llamaron Hermes a Pablo porque él era el que casi siempre hablaba. Y el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y quería ofrecer sacrificios con la gente. Al enterarse, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa, se metieron corriendo entre la multitud y gritaron: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos humanos y tenemos las mismas debilidades que ustedes. Estamos predicándoles las buenas noticias para que abandonen estas cosas inútiles y se vuelvan al Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que cada nación siguiera su camino, aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Les dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. Pero incluso diciéndoles todo esto, a duras penas lograron impedir que la gente les hiciera sacrificios. Ahora bien, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y pusieron a la gente en contra de Pablo, de modo que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta de los párrafos del 14 al 16, dice así. ¿Qué otras dos lecciones nos enseña lo que dijeron Pablo y Bernabé en Listra? Vamos con la respuesta. Para nosotros, una de las lecciones más importantes es conocer nuestro territorio y adaptar nuestro mensaje en consecuencia. La semilla que plantamos es siempre el mensaje del reino, pero el método de preparación del terreno puede variar. Igual que los agricultores usan diferentes técnicas para diferentes tipos de suelo, nosotros debemos ajustar nuestras presentaciones según las circunstancias y creencias de las personas con las que hablamos. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. En Iconio, Pablo y Bernabé predicaron a judíos y prosélitos, que tenían conocimientos de las Escrituras, por lo que su mensaje se centró en la relación de Dios con Israel. Sin embargo, en Listra, donde la gente no tenía estos conocimientos, adaptaron su mensaje para conectarse con lo que los habitantes sabían, por ejemplo, la agricultura, y la evidencia de las cualidades de Dios en las cosechas abundantes y el clima favorable. Esta adaptación es esencial para predicar de manera efectiva, ya que cada audiencia tiene diferentes conocimientos. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. No debemos desesperarnos si la gente no responde a la verdad. A pesar de nuestros esfuerzos, a veces la semilla puede caer en terreno rocoso o ser arrancada. Cada persona es responsable ante Dios por sus decisiones y respuestas al mensaje.
como Pablo dijo a los cristianos de Roma, cada uno rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Por lo tanto, nuestro deber es sembrar las semillas, pero no podemos controlar el terreno en el que caen ni las decisiones que toma cada persona. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Los dejaron al cuidado de Jehová. Este subtema está basado en Hechos capítulo 14 versículos del 20 al 28. Escuchamos estos versículos y dicen así. Sin embargo, cuando los discípulos se juntaron a su alrededor, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente se fue con Bernabé a Derbe. Después de predicar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer una buena cantidad de discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Allí fortalecieron a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciéndoles: Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Además, nombraron ancianos en cada congregación, orando y ayunando, y los dejaron al cuidado de Jehová, en quien habían llegado a creer. Luego atravesaron Pisidia y entraron en Panfilia, y después de predicar la palabra en Perga, bajaron a Atalia. De allí se embarcaron hacia Antioquía, donde los habían dejado bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Dios para que realizaran la misión que acababan de completar. Cuando llegaron y reunieron a la congregación, les contaron todas las cosas que Dios había hecho mediante ellos. También les contaron que Él les había abierto a las naciones la puerta de la fe. De modo que pasaron bastante tiempo con los discípulos. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta del párrafo 17. ¿A dónde fueron Pablo y Bernabé cuando salieron de Derbe, y por qué? Vamos con la respuesta. Pablo, después de ser apedreado y abandonado en las puertas de Listra, pasó la noche en la ciudad, y a la mañana siguiente comenzó junto a Bernabé su viaje hacia Derbe. Una vez terminada su labor en Derbe, donde hicieron un gran número de discípulos, tomaron la decisión valiente y desinteresada de regresar a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, en lugar de regresar directamente a Antioquía de Siria. Regresar a estas ciudades peligrosas no fue por propósito o seguridad personal, sino que fue para fortalecer y animar a los nuevos discípulos en la fe. Esto destaca su compromiso con el bienestar espiritual de los demás, anteponiendo los intereses de las congregaciones a los suyos propios. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 18. ¿Cómo se nombra a los ancianos? Vamos con la respuesta. Pablo y Bernabé, además de fortalecer a los discípulos con sus enseñanzas y ejemplo, nombraban ancianos en cada congregación. Aunque habían sido enviados por el Espíritu Santo, tomaron el tiempo para orar y ayunar antes de encomendar a los ancianos al cuidado de Jehová. En la actualidad, el método de nombramiento de ancianos es similar. Antes de recomendar a un hermano para el nombramiento, el cuerpo de ancianos ora y examina cuidadosamente si el hermano cumple con los requisitos bíblicos. Entre estos requisitos, no importa la cantidad de tiempo que el hermano lleva en la verdad, sino en su comportamiento, su forma de hablar y actuar, y su reputación. Es crucial que el hermano demuestre ser guiado por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 19. ¿De qué están conscientes los ancianos, y cómo imitan a Pablo y Bernabé? Vamos con la respuesta. Ante todo, los ancianos son conscientes de que habrán de rendir cuentas ante Jehová, por las acciones y decisiones que tomen para guiar a la congregación. Con esto presente, fortalecen a los hermanos con palabras de aliento y consejos, ayudándoles a permanecer firmes en la fe y a enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Su apoyo constante es vital para la salud espiritual de la congregación, ya que ofrecen guía y dirección basadas en las Escrituras. Además, los ancianos demuestran una disposición a sacrificarse por el bienestar de la congregación, poniendo siempre los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Siguiendo el modelo de Pablo y Bernabé, se esfuerzan por ser pastores amorosos y fieles. Muchas gracias. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 20, dice así. ¿Qué efecto tiene en nosotros enterarnos del trabajo que hacen nuestros fieles hermanos?
Vamos con la respuesta. Conocer los esfuerzos y logros de nuestros hermanos fieles nos inspira a seguir su ejemplo y a ser más diligentes en nuestro propio servicio. Nos llena de valor y determinación para continuar hablando con valentía, confiando en la autoridad de Jehová. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestra obra, y que el Espíritu de Dios está activo, apoyando y bendiciendo a todos los que participan en la predicación del reino. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 22 al 28 de julio de 2024. Comenzaremos con el repaso del capítulo 13. En este caso estudiaremos los párrafos del 1 al 7, la introducción a la sección 5, y el recuadro de la página 103 titulado, Las doctrinas de los juzgantes. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.